En el Atlántico Norte, a más de 600 millas de la costa más cercana, hay una franja de playas rosadas y casas de colores pastel que la mayor parte del mundo solo conoce por un nombre más oscuro: el Triángulo de las Bermudas. Según cuentan, aquí desaparecen barcos, los aviones caen del cielo. Es un lugar al que se enseña a temer a la gente. Pero si dejas de lado la leyenda, encontrarás algo más extraño que cualquier historia de fantasmas. Encuentras una roca, una de verdad, una delgada cresta de piedra caliza sin ríos, sin lagos, ni un solo manantial natural. Aquí casi no crece nada que pueda sustentar a un país. Y sin embargo, en esta roca, 64,000 personas han construido una de las direcciones más ricas de la Tierra, con un ingreso per cápita que rivaliza con el de casi todas las naciones vivas, sin agua, sin tierras disponibles, sin recursos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien prospere aquí? ¿Y por qué el paraíso es, en secreto, uno de los lugares más caros en los que puede vivir un ser humano? Ese es el verdadero secreto de las Bermudas, y comienza con la propia roca. Bermuda no está en el Caribe. Se encuentra aislada en el Atlántico Norte, aproximadamente a 650 millas al este de Capes, Carolina del Norte. Está más cerca de Nueva York que de cualquier isla tropical que te puedas imaginar. Vuela desde la costa este de Estados Unidos y estarás allí en aproximadamente 2 horas. Si miras por la ventana durante el trayecto, entenderás por qué la isla parece de otro planeta. Durante cientos de millas en todas direcciones, solo hay océano abierto. Lo que aguarda al final de ese vuelo es diminuto. Bermuda es un territorio británico de ultramar autónomo con capital en Hamilton y abarca solo 21 millas cuadradas. Una cadena de 7 islas principales y alrededor de 170 pequeñas unidas por puentes. Podrías recorrerlo entero en menos de 1 hora. Y aquí es donde detiene a la gente. En este pequeño trozo de roca, el ingreso promedio por persona alcanza aproximadamente los $139,000, una de las cifras más altas del mundo entero. Un lugar que casi no tiene nada bajo tierra tiene más dinero sobre ella que naciones 1000 veces más grandes. Los lugareños no la llaman Bermuda cuando hablan entre ellos, lo llaman el Rock. Suena humilde, casi áspero. Pero cuanto más aprendes sobre esta isla, más te das cuenta de que la palabra lo encierra todo. La dureza que les tocó vivir y la vida que forjaron a partir de ella. En fin, antes de hablar de riqueza, hablemos de la gente que vive en la cima. Una pregunta rápida antes de profundizar más. ¿Desde qué lugar del mundo estás viendo esto? Deja tu país en los comentarios. Esta isla tiene la particularidad de llegar a la gente en los rincones más extraños del mapa, y nos encanta ver hasta dónde llega la historia del rock. La primera sorpresa no es la riqueza, sino cómo se mantiene unida esa riqueza. Empieza con el trabajo. El desempleo aquí ronda el 1,2%. No es un error tipográfico, es 1,5%. A efectos prácticos, casi todo el que quiere un trabajo lo tiene. Ese tipo de música le da un toque especial a un lugar. Muchos bermudeños compaginan más de una actividad para poder afrontar los precios de la isla, y el ajetreo es simplemente parte del ritmo. Luego está la escolarización, y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. En todo el país no hay ninguna universidad que otorgue un título completo. Ninguno. En la isla hay una universidad de 2 años. Pero si un joven bermudeño quiere una licenciatura, se marcha a Estados Unidos, Canadá o Gran Bretaña. Entonces, la mayoría vuelve a casa. Imagínatelo por un segundo. Un sistema educativo basado en enviar a tus hijos al otro lado del océano y confiar en que la isla los traerá de vuelta. Normalmente sí, y el dinero se mueve de una manera que se siente casi como un apretón de manos con Estados Unidos. El dólar bermudeño tiene una paridad fija con el dólar estadounidense desde 1972. Los precios se expresan con los mismos números que en una tienda de Nueva York, y el efectivo estadounidense se acepta en casi todas partes.
La frontera que cruza se percibe como financiera, no solo física. Nada de esto sucedió por casualidad. Fue construida deliberadamente por personas que sabían que el mar no les daría nada gratis. Si crees que una historia como esta merece llegar a más gente, pulsa el botón de me gusta que aparece justo debajo. Solo lleva unos segundos, pero ayuda a que este video llegue a muchas más mentes curiosas. Estamos agradecidos por ello. Pronto veremos cómo un lugar que prácticamente no tenía nada llegó a ser tan rico. La respuesta se esconde en los tejados, pero primero, observemos a las personas mismas. La belleza de las mujeres bermudeñas es la belleza de una encrucijada. Esta es una isla donde los linajes del mundo chocaron y se quedaron. La mayoría de los bermudeños remontan sus raíces a África Occidental, a donde fueron traídos durante los siglos de esclavitud. Entre ellos se encuentran colonos británicos y de otros países europeos, así como familias portuguesas procedentes de las Azores y Madeira, y en la antigua parroquia de St. David's, descendientes de nativos americanos que fueron transportados a través del Atlántico hace generaciones. De esa mezcla surgió un espectro, piel clara o morena cálida, rasgos y cabello de todo tipo, llevados con una elegancia que combina con el cuidado sentido de la vestimenta de la isla. Es una cara que no puedes encontrar en ningún otro lugar porque la historia que la creó no ocurrió en ningún otro lugar. Y hablando de vestimenta, Bermudas le dio al mundo uno de los uniformes más extraños del mundo de la música, los pantalones cortos tipo Bermudas. No es ropa de playa, es ropa de oficina. El estilo surgió del uniforme militar británico en los trópicos a principios del siglo XX y para la Segunda Guerra Mundial. Se había convertido en la vestimenta adecuada para ir a la oficina hasta el día de hoy. Un banquero bermudeño puede presentarse a una reunión importante con pantalones cortos a medida cortados un par de pulgadas por encima de la rodilla, combinados con un blazer, una corbata y calcetines largos hasta la rodilla. Es un código de vestimenta formal que para un extraño parece como si alguien hubiera olvidado la parte inferior del traje. Aquí, es simplemente como un caballero se viste para ir a trabajar. Detrás de la elegancia se esconde un poder real. En 1997, Pamela Gordon se convirtió en la primera mujer en liderar Bermuda como primera ministra y la primera mujer en liderar cualquier territorio británico de ultramar. Tenía 41 años. Era la persona más joven en ocupar el cargo. En una pequeña isla, fue una puerta muy grande que abrir. Su estilo es inconfundible, al igual que lo que se sirve en su mesa. Cada lugar tiene un plato que cuenta su historia. El Bermudas es un plato de sopa de pescado, una sopa oscura a base de tomate que se cocina a fuego lento en esta isla desde el siglo XVII. Pero la sopa aún no está lista en la cocina. Lo terminas tú en la mesa con dos armas locales, un chorrito de ron negro y unas gotas de salsa de pimiento cereza. Tú mismo sazonas tu tazón. La isla te entrega la base y te confía el resto, lo cual dice mucho sobre el lugar. Luego está el GMI. Cuando ves por primera vez a una bailarina de GMI, te impacta como un sueño febril. Tocados imponentes coronados con plumas de pavo real, espejos y capas que destellan, tambores que marcan un ritmo que sientes en el pecho. Pero si miras más allá del color, estás viendo la supervivencia. La tradición Gambi nació entre los africanos esclavizados, quienes usaban máscaras para ocultar sus rostros mientras bailaban y contaban historias, algunas de ellas sutiles burlas de las mismas personas que los poseían. La palabra en sí tiene su origen en un término africano que significa ritmo. A lo largo de generaciones, absorbió elementos de África Occidental, el Caribe, la música indígena y la tradición militar británica, convirtiéndose en algo que pertenece exclusivamente a las Bermudas. Durante años, las autoridades intentaron controlar. Nunca paró. Hoy, llena las calles el día de San Esteban, el Viernes Santo y el Día de las Bermudas. Una celebración que, además, es un acto de memoria. Pero lo más ingenioso de esta isla no está en el plato ni en el desfile.
es algo que supera la comprensión de todos. Aquí está el dato que desbloquea toda la isla. Bermudas no tiene ríos, ni arroyos, ni lagos de agua dulce. En un mapa normal, eso supone una sentencia de muerte para 64,000 personas. Entonces, ¿cómo es posible que alguien haya sobrevivido aquí durante más de 400 años? Buscar esos techos blancos y limpios, escalonados como pequeñas escaleras, no son simplemente bonitos, son máquinas. Cada techo está construido con piedra caliza local, cortada en crestas que recogen la lluvia y la canalizan hacia un tanque enterrado debajo de la casa. Y esta no es una costumbre encantadora, es la ley. El Código de Construcción de las Bermudas exige que cada vivienda almacene su propia agua de lluvia con un tanque de 8 galones por cada pie cuadrado de techo. Se espera que un tejado en este lugar recoja más del 80% de la lluvia que cae sobre él. En la mayor parte del mundo, un techo protege del clima. En Bermudas, un techo te mantiene con vida. También hay una razón para el color. El color blanco que se ve es cal aplicada para reflejar la luz del sol y ayudar a purificar el agua a medida que fluye hacia el tanque. Los escalones tampoco son un elemento decorativo. La pesada piedra caliza y la forma escalonada baja ayudan a que el techo se mantenga en su lugar cuando llegan los huracanes, algo que sucede con frecuencia en esta isla. Piensa en lo que eso significa. Este es uno de los pocos lugares en la Tierra donde la respuesta a la pregunta de dónde proviene el agua está escrita en la forma de los edificios. La escasez no acabó con Bermuda, él lo diseñó. Ten presente esa idea sobre la supervivencia porque la misma isla que resolvió el problema del agua esconde tan astutamente un precio del que nadie te advierte. Volveremos a sobre eso. En primer lugar, las casas que se encuentran bajo esos techos tan singulares. Si recorres las Bermudas en coche, la isla parece haber sido coloreada por un niño con buen ojo. Casas en rosa suave, amarillo mantequilla, verde menta y azul pálido. Todas ellas coronadas con ese techo blanco brillante. Es perfecta. Pero al igual que con los tejados, los colores surgieron como una solución, no como un estilo. Las paredes de los locales de música de Bermudas están recubiertas de cal y cemento para protegerlas del aire húmedo y salino, lo que significa que hay que pintarlas. Y en un lugar donde el sol es implacable, esos suaves tonos pastel reflejan el calor en lugar de atraparlo, manteniendo las habitaciones más frescas por dentro. La belleza es un efecto secundario. La forma siguió a la necesidad del mismo modo que lo hizo en los tejados, y la isla acabó siendo hermosa casi por accidente. Así que, las casas son preciosas y el agua está bien gestionada, pero las paredes bonitas no pagan un estilo de vida tan caro. ¿De dónde viene realmente el dinero? Aquí está el rompecabezas. Una isla sin petróleo, sin tierras de cultivo, sin fábricas, sin nada natural. Sin embargo, el dinero abunda. La respuesta no está bajo tierra, está en los papeles. Bermudas es una de las grandes capitales mundiales de los seguros, especialmente en lo que respecta al reaseguro, el negocio de asegurar a las propias compañías de seguros. Cuando un huracán arrasa una costa o un desastre deja sin fondos a una aseguradora, a menudo es una empresa de Bermudas la que absorbe el golpe en silencio. La industria experimentó un auge aquí tras el huracán Andrew en 1992 y de nuevo tras los atentados del 11 de septiembre, cuando el mundo necesitó repentinamente enormes cantidades de capital para hacer frente a la catástrofe. La isla se convirtió en el lugar que atrapa el cielo que cae sobre una roca sin nada que vender. Aprendieron a vender seguridad. El otro imán era el impuesto. Durante la mayor parte de su historia moderna, Bermudas no cobró impuestos sobre la renta personal ni impuestos sobre las ganancias de capital, financiándose principalmente a través de impuestos sobre la nómina y la tierra. Para las corporaciones globales, esa era la gravedad. Pero esa historia está cambiando y la honestidad es importante en este caso. Según la ley del impuesto sobre la renta de las sociedades, vigente desde el 1 de enero de 2025, Bermudas aplica ahora un impuesto del 15% a los grupos multinacionales más grandes, aquellos que ganan más de 750 millones de euros al año.
forma parte de un acuerdo global sobre impuestos mínimos. Los negocios locales y las pequeñas empresas siguen sin pagar nada. La era del cero absoluto ha terminado para los Giants, pero la isla sigue siendo una de las direcciones financieras más atractivas del planeta. Aquí, la riqueza viene envuelta en reglas, y una de esas reglas deja atónito a todo visitante que intenta hacer la cosa más común del mundo. Alquila un coche. Terreno en Bermudas. Acércate a un mostrador de alquiler y pide un coche. No puedes tener uno, no porque estén agotadas, sino porque no está permitido. Aquí no está permitido alquilar ni conducir automóviles para los turistas. Punto final. Tus opciones son alquilar un scooter, un pequeño coche eléctrico o los autobuses y hadas de la isla. Eso suena extremo hasta que entiendes por qué. 21 millas cuadradas no es mucha carretera. Según la Ley de Automóviles de 1951, la isla limita a cada hogar a un solo automóvil. Nadie puede poseer dos, e incluso hay límites en cuanto al tamaño que puede tener un vehículo. En una roca tan pequeña con una de las mayores densidades de vehículos del planeta, las matemáticas son sencillas. Si cada uno conduce lo que quiera, el paraíso se convertirá en un aparcamiento. Así pues, el ritmo se ralentiza a propósito. Los límites de velocidad son suaves, las carreteras son estrechas y verdes, y gran parte de la isla se mueve en scooter o en los alegres autobuses públicos rosas. La menor cantidad de coches es una de las razones por las que Bermudas se percibe tan ordenada y tranquila, lo cual plantea la pregunta que todos se hacen sobre un lugar tan bonito y tan controlado. ¿Es realmente tan seguro y limpio como parece? Si este tipo de datos te siguen sorprendiendo, suscríbete. En Bermudas se avecinan propuestas musicales más extrañas. Sería fácil afirmar que Bermudas es el lugar más seguro y limpio del planeta. Muchos videos lo hacen, pero la gente de esta isla hace una verificación exhaustiva. Así que, seamos honestos. Esto es lo que es cierto. En comparación con Estados Unidos, la tasa de criminalidad de Bermudas es baja y el Departamento de Estado de IIUU no incluye una advertencia sobre delincuencia en su aviso de viaje para la isla. Los problemas que existen, y los hay, relacionados principalmente con pandillas y drogas, rara vez afectan a los visitantes. Lo más probable es que un viajero se enfrente a pequeños robos oportunistas, una bolsa olvidada en una moto, objetos de valor sin vigilancia. La cautela típica de las grandes ciudades lo cubre casi todo. Lo que realmente sorprende a quienes pasan tiempo aquí es la tranquilidad que se respira. Es la riqueza de la isla hecha visible. Calles limpias, infraestructura sólida y, en palabras de quienes han vivido aquí durante décadas, la casi total ausencia de pobreza visible. Uno percibe el nivel de vida antes de que nadie le dé las cifras. No es un cuento de hadas de cero delitos, es algo más realista. Un pequeño y próspero local que en su mayoría se preocupa por los suyos. La isla es impresionante por encima de la línea de flotación, pero su belleza más asombrosa es el suelo que pisas. Las playas de Bermudas son rosas. En realidad, no es una estrategia de marketing. Rosa. Al adentrarse en Horseshoe Bay, la arena adquiere un tono rosado, y hay una razón real para ello. Mezcladas en la arena blanca se encuentran las conchas trituradas de una diminuta criatura marina llamada Foraminifera, cuyos cuerpos tienen un pigmento rojo rosado. Billones de ellas, finamente molidas por las olas, tiñen toda la línea costera. Estás caminando sobre los restos del mar mismo. Justo frente a la costa se encuentra algo que los científicos consideran extraordinario. Bermudas alberga el sistema de arrecifes de coral más septentrional del mundo, que prospera aquí a 32 del norte, mucho más allá de donde el coral debería poder sobrevivir. Sobrevive únicamente porque la cálida corriente del Golfo envuelve la isla en aguas tropicales a las que no tiene derecho geográfico. Ese mismo arrecife tiene otro legado más oscuro. A lo largo de los siglos enganchó y hundió cientos de barcos, convirtiendo las aguas alrededor de las Bermudas en uno de los campos de naufragios más densos del planeta y en un paraíso para los buceadores en la actualidad.
y bajo la isla, la roca se abre. En 1907, dos niños que perseguían una pelota perdida tropezaron con lo que ahora es la Cueva de Cristal, una catedral de estalactitas de piedra caliza que cuelga sobre un lago subterráneo tan claro que se puede ver 55 pies directamente hacia abajo. La belleza de la isla no se limita solo a la música en la superficie, atraviesa la piedra por completo. Parece el paraíso, lo que hace que lo que viene después sea tan difícil de creer, porque vivir en este paraíso tiene un precio del que casi nadie te advierte. La misma isla que figura entre las más ricas del planeta, también figura una y otra vez entre los lugares más caros donde puede vivir un ser humano. No es caro como Nueva York o Londres, más caro. Bermudas suele encabezar las listas mundiales de coste de vida, y lo hace mientras está sentado sobre una roca en medio del mar. La causa es precisamente lo que hace de Bermudas Bermudas, sin recursos, sin tierras cultivables. Casi todo, la comida, el combustible, los muebles, las piezas de los coches, tiene que llegar por barco o por avión. Y cada uno de esos gastos conlleva el coste del viaje, además de los aranceles de importación. La mayor debilidad de la isla y su fortaleza más extraña son una misma cosa. Tiene que atraer el mundo hacia sí misma. Entonces llegan los números. El coste de vida general aquí es aproximadamente un 90% superior al de Estados Unidos. El alquiler de una vivienda puede oscilar entre los 300 y los $10,000 mensuales. Sobre la roca, Paradise tiene una factura mensual y es brutal. Siente lo que eso le hace a una vida. Incluso las personas con buenos salarios se resisten a ello. Las familias que han vivido aquí durante generaciones suelen compartir una sola casa entre 3 de ellas, no por tradición, sino porque el terreno que pisan es uno de los terrenos más caros del planeta. La postal es auténtica. Así es la silenciosa aritmética que hay detrás de cada mesa de cocina. Resulta que el cielo también envía una factura. Así que déjame preguntarte honestamente, ¿cambiarías una vida tan hermosa por un alquiler tan alto? Cuéntanos en los comentarios porque no hay una respuesta fácil, y los bermudeños viven con esa pregunta cada día. Lo cual nos lleva a la pregunta más extraña de todas. Si la música cuesta tanto, si hay tan poco aquí para empezar, ¿por qué vino alguien a esta roca en primer lugar? Para ello, tenemos que remontarnos 400 años atrás, a la leyenda misma. Nadie eligió Bermuda. El mar lo eligió por ellos. En 1969, un barco inglés llamado Sea Venture, buque insignia de una flota con destino a la colonia en apuros de Jamestown, Virginia, fue sorprendido por un huracán y arrastrado hasta los arrecifes de las Bermudas. El barco estaba condenado, pero las más de 150 personas a bordo lograron llegar a tierra con vida. Varados en una roca desierta, sobrevivieron. Construyeron nuevos barcos con cedro y restos de naufragios, y finalmente navegaron hasta Jamestown, llegando justo a tiempo para salvar a esa colonia del colapso. La historia de Bermuda comienza con un naufragio que debería haber sido una tragedia y se convirtió en un comienzo. Ese accidente también dejó otra huella. Se cree que los relatos de los supervivientes inspiraron la obra de Shakespeare, La Tempestad, escrita poco después. Y eso nos lleva de vuelta al miedo con el que empezamos, el Triángulo de las Bermudas. Expertos del Instituto de Exploración Submarina de las Bermudas han reexaminado misterios históricos tristemente célebres como la desaparición del USS Cyclops junto con sus 309 tripulantes y la desaparición del vuelo 19 en 1945. Mediante análisis científicos, han proporcionado explicaciones fundamentadas para estos fenómenos. El giro errático y el mal funcionamiento de las brújulas que se reportan con frecuencia en la zona se pueden atribuir a la magnetita, un mineral altamente magnético que se encuentra dentro de los sedimentos marinos locales y los arrecifes de coral de fuego. Y cuando las placas tectónicas en el fondo marino se mueven, pueden liberar enormes burbujas de gas metano. A medida que estas burbujas ascienden,
reducen drásticamente la densidad del agua de mar, lo que puede provocar que los barcos pierdan flotabilidad y se hundan casi instantáneamente. Al llegar a la superficie, este gas también reduce la densidad del aire circundante, lo que puede provocar la parada de los motores de los aviones. La región es conocida por sus repentinas olas gigantes y poderosos remolinos que pueden volcar o engullir embarcaciones sin previo aviso. A pesar de los fenómenos extremos, los expertos enfatizan que la causa principal de los numerosos naufragios alrededor de las Bermudas es, en realidad, su traicionero sistema de arrecifes de coral submarinos poco profundos. Estas formaciones excepcionalmente duras y ocultas pueden perforar y abrir fácilmente los agujeros de los barcos cuando las embarcaciones son empujadas contra ellas por las poderosas olas del océano. Y ese vínculo entre Bermudas y Estados Unidos es más profundo que un naufragio afortunado. En el pasado, esta isla contribuyó discretamente a cambiar el rumbo de una revolución. En 1775, las colonias americanas estaban en guerra con Gran Bretaña y desesperadas por conseguir pólvora. Bermudas tenía un problema diferente. Dependía del continente para su sustento y el bloqueo británico estaba matando de hambre a la isla. Así pues, un grupo de bermudeños tomó una decisión que podría haberles costado la vida. En la noche del 14 de agosto de 1775, irrumpieron en un polvorín poco vigilado cerca de Tobacco Bay. Robaron las reservas de pólvora de la isla. Según algunos relatos, más de 100 barriles, miles de libras de ella, y la hicieron rodar hasta los barcos estadounidenses que esperaban. Esa pólvora llegó al ejército de George Washington cuando sus provisiones estaban casi agotadas, lo que ayudó a multiplicar lo poco que tenía. A cambio, el Congreso Continental levantó su prohibición comercial y permitió que los alimentos volvieran a fluir a la isla. Piensa en el intercambio. Una roca hambrienta en el Atlántico alimentó una revolución con su poderío, y a cambio, la revolución alimentó la roca. En Bermudas siempre se ha entendido que sobrevivir significa encontrar aquello que uno tiene y que otra persona necesita desesperadamente, incluso cuando lo que uno tiene no es propio. La historia no es lo único que esta isla ha resucitado. Durante casi 300 años, se creyó que un ave marina llamada Kaj había desaparecido para siempre. La gasolina de las Bermudas, cazada, desplazada, borrada por los animales que los primeros colonos trajeron consigo, existía solo en viejos registros, un fantasma de la isla. Luego, en 1951, regresó. Los investigadores encontraron un puñado de peras anidando, aferradas a unos pocos agujeros rocosos. Solo quedan 18 pares en todo el mundo. Entre la gente que estaba allí ese día se encontraba un bermudeño llamado David Wingate, que por aquel entonces todavía era un adolescente. Lo que vio le cambió la vida. Pasó el resto de su vida reconstruyendo la especie a mano en una pequeña isla inexistente, protegiendo nidos, un pájaro a la vez, durante décadas. Según los últimos recuentos, la población de Kaj ha vuelto a superar las 100 parejas reproductoras. Una criatura que el mundo había dado por perdida se negó a permanecer muerta porque una persona se negó a dejarlo. Si esta isla no deja de sorprenderte, haznos un pequeño favor. Dale me gusta a este video y suscríbete. Así es como historias de superación como la de K siguen encontrando gente dispuesta a escucharlas. Resulta que la supervivencia es el talento más antiguo de las Bermudas. Está escrito en los pájaros, en los tejados e incluso en el propio gobierno. El 1 de agosto de 1620, el Parlamento de las Bermudas se reunió por primera vez. Desde entonces, se ha reunido sin interrupción, lo que lo convierte en el Parlamento en funciones de mayor antigüedad de la Commonwealth fuera de las Islas Británicas y, según algunos criterios, en uno de los más antiguos del mundo. 4 siglos de autogobierno en una roca que la mayoría de la gente no sabe ubicar en un mapa. Y en el fondo, el hecho fundamental nunca cambia. Bermudas no tiene río, ni arroyo, ni lago natural de agua dulce. Solo una fina capa de agua de lluvia retenía en la piedra caliza más porosa que había debajo. Todo en lo que se convirtió esta isla
Se construyó sobre esa ausencia, el parlamento más antiguo del hemisferio, uno de los más ricos del planeta, un pájaro rescatado del olvido. Todo ello se alza sobre una roca que, según todas las leyes de la naturaleza, jamás debería haber soportado un solo pueblo. Incluso el ave nacional de la isla, el elegante colilargo de cola blanca que regresa cada primavera, se siente como una pequeña promesa cumplida, que algo hermoso sigue eligiendo volver a este lugar improbable, desde una roca estéril sin agua ni recursos. 64. 100 personas construyeron uno de los rincones más ricos, extraños y autosuficientes del mundo, y lo pagaron con un coste de vida que la mayoría de nosotros jamás podríamos afrontar. Ese es el verdadero secreto de las Bermudas. No es el triángulo, es el ingenio, y tal vez esa sea la parte que merece la pena considerar detenidamente. Tendemos a pensar que la abundancia es normal y que la escasez es un problema que hay que solucionar. Bermudas dice discretamente lo contrario. El hecho de no tener casi nada obligó a estas personas a ser ingeniosas de una manera que el resto de nosotros, rodeados de abundancia, poco a poco olvidamos cómo ser. La roca no sobrevivió a pesar de lo que le faltaba. Se convirtió en música extraordinaria gracias a ello. Entonces, aquí está la pregunta honesta con la que te deja la isla. ¿Alguna vez has puesto un pie en la roca? ¿O te gustaría ahora que sabes el precio? Cuéntanoslo a continuación.